No hay. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Hepatología en Red, que como todos los primeros martes de cada mes nos juntamos para hablar de un par de temas que consideramos de relevancia para ustedes. Siempre empezamos por agradecer a Telemedicina del Cruce, a Fundié y a Gador por apoyar estos eventos educacionales. Hoy tenemos dos temas que creo que son importantes para ustedes. El primero de ellos, al cual se va a referir Ignacio Roca, es el tema de la trombosis portal, que así como introducción tiene dos cosas importantes. Primero, el cambio de concepto de que las enfermedades hepáticas eran enfermedades que afectaban la coagulación en menos, es decir, enfermedades que favorecían el sangrado, y hoy sabemos que son más trombóticas que favorecedoras del sangrado. Y el segundo tema importante es que la trombosis portal sería un diagnóstico diferencial de la cirrosis en un paciente que tiene hipertensión portal, pero que lo que hoy vemos con mucha frecuencia, y es importante para ustedes sepan, es las dos cosas juntas, es decir, la trombosis portal en pacientes con cirrosis. Luego de que termine Nacho, yo voy a hablar sobre biopsia hepática, tratando de reflexionar cuál es el rol que tiene hoy la biopsia hepática en la época de tantos estudios no invasivos, y después voy a hablar específicamente de la necesidad y utilidad de la biopsia hepática en el hígado graso, que ese sí es un tema de gran relevancia. Así que sin más que decir, lo dejo a Ignacio que les cuente sobre la trombosis portal. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, espero que estén bien. La idea es, como decía Federico, hablar de la trombosis portal en pacientes con y sin cirrosis y algunos cambios de paradigmas que ya mencionó que pasaron en los últimos años. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una trombosis portal, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de hacer cualquier otra cosa, antes siquiera de ver el paciente. La primera es si estamos ante un enfermo que tiene un hígado sano o un hígado con cirrosis avanzada, porque obviamente no va a ser lo mismo la forma en que se encara el diagnóstico o el tratamiento. Vamos a ver que en pacientes con hígado cirrótico uno va a tener algunas consideraciones antes del tratamiento que probablemente no las tenga en un paciente con hígado sano. La otra cosa que vamos a tener en cuenta es si la trombosis es aguda, como se ve en el gráfico de arriba en el medio, o la trombosis es crónica, lo que se llama cavernomatosis portal, cuando el hígado y los vasos empiezan a hacer bypass sobre el trombo, y el trombo queda chiquito, todo alrededor de un manojo de vasos. Y la tercera cosa que uno debería tener en cuenta cuando ve una trombosis portal es que el hígado no esté asociado a tumores, y que la trombosis no esté asociada a tumores, porque eso vamos a ver cambia la manera en que uno encara e incluso cambia el pronóstico. Entonces, para empezar a hablar de cirrosis o trombosis en un hígado cirrótico, vamos a empezar a hablar de la incidencia, qué tan frecuente es la trombosis en estos pacientes, cuándo hay que ir a buscarla y con qué método podemos hacer el diagnóstico, qué tipo de tratamiento tenemos disponible hasta la actualidad, y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de anticoagular a un paciente con cirrosis. Entonces, ya hace muchos años, ese señor que está ahí, que se llamaba Virchow, postuló una tríada que se asociaba casi siempre a la trombosis, que era un estado de hipercoagulabilidad asociado a la injuria endotelial y éstasis venosa. Y ya esto se sabe hace mucho tiempo que la trombosis cumple los tres, ¿no? Ya se sabe que el set point de la coagulación del cirrótico está corrido pero en equilibrio, ya no corre más eso de que el cirrótico es un anticoagulado natural, e incluso que ese equilibrio tiende un poco más a la hipercoagulabilidad que a lo contrario. De hecho, si no, las series que han seguido pacientes a lo largo del tiempo, los pacientes con cirrosis, y los compararon con pacientes con no cirrosis, la presencia de trombosis venosa profunda de cualquier tipo es mayor en los pacientes cirróticos, con lo cual el desbalance está corrido por el costado, está en una suerte de equilibrio, pero siempre tiende a la hipercoagulabilidad que a lo contrario.
Ahora, el paciente cirrótico también tiene una incuria endotelial continua y esto va a ser mayor cuanto más descompensado esté, el estímulo antigénico, sobre todo del sistema digestivo, es constante y esto va a causar una inflamación continua. Y ni hablar está decir que en un hígado cirrótico hay éstasis venosa en todo lo que es el sistema portal y cuando se junta con las otras dos, la presencia de trombosis no debería sorprendernos. Ahora, no obstante, la incidencia no es de las más altas, sino que está entre el 10 y el 17%, y uno va a depender de la serie de pacientes que uno lea. Pero lo que sí sabemos es que hay algunos factores que son predisponentes para la aparición de la trombosis. Por ejemplo, los pacientes con trombosis previa tienen un riesgo 7 veces mayor, ¿sí? Que estoy hablando de trombosis previa no portal. Los pacientes Child-Pugh B o C tienen 2 a 3 veces más incidencia de trombosis. Lo mismo con los pacientes con hepatocarcinoma. La hemorragia digestiva previa y la edad son todos factores que se asocian a su aparición. Y si uno ve, son todas cosas que aparecen habitualmente cuanto más descompensado está el paciente. Ahora, ¿cuándo tenemos que pensar en la trombosis portal en pacientes cirróticos? Y esto lo pongo así clarito, porque la gran mayoría, la enorme mayoría, las vamos a encontrar de manera incidental, haciéndoles screening de hepatocarcinoma. Estos pacientes no presentan síntomas, a diferencia de lo que pasa en los pacientes sin cirrosis. Sin embargo, cuando nosotros tengamos un paciente con una nueva descompensación, por ejemplo, una hemorragia digestiva, o cambio en el volumen de la citis, o un dolor abdominal difuso que no queda claro, siempre hay que pensar en la trombosis portal porque puede ser una causa. Ahora, sabemos hace mucho tiempo que el Doppler es el primer estudio diagnóstico. ¿Y qué tan efectivo es el Doppler? Fíjense que yo le decía hace mucho tiempo, las citas bibliográficas que pongo ahí son del 96 y el del 91, esto hace 20 años, 30 años que lo sabemos. Y fíjense, la sensibilidad y la especificidad son mayores al 95%, pero lo importante es esto, que el valor predictivo negativo del Doppler para la trombosis portal es del 98%. O sea que si ustedes mandan un Doppler y el Doppler es negativo para trombosis, lo más probable es que no la tengan. Entonces uno se podría quedar tranquilo solo con el Doppler. Esto no pasa con las trombosis mesentéricas. Y es por eso que si nosotros pedimos un Doppler y el resultado es positivo, estamos casi obligados a pedir un estudio dinámico como la tomografía o la resonancia por dos motivos. La primera es porque, como les decía recién, el Doppler no mide, no llega a ver bien, es muy difícil las venas mesentéricas. Entonces, la evaluación de las venas mesentéricas está dentro de la evaluación general de un paciente con trombosis. Y sobre todo por lo segundo que dice ahí. Uno tiene que buscar el cáncer, porque su asociación no es rara. Vemos en las dos imágenes de arriba, acá hay una trombosis casi oclusiva y acá una trombosis parcial, en esto que parece ser la rama derecha, y acá una trombosis en lo que parece ser la rama izquierda. Estas parecen ser trombosis agudas. Ahora, fíjense esto, estas son trombosis crónicas, son cavernomatosis. Fíjense, el trombo queda en el medio, y al costado está todo este manojo de vasos que se ve acá, que se pinta con el contraste, que es toda circulación colateral. Y en esta foto de abajo a la derecha vemos casi lo mismo, ven que no se ven claramente los vasos. Ahora, esto nos lleva a una pregunta, es si la trombosis está entre el 10 y el 20% de los casos y es asintomática, ¿deberíamos ir a buscarla activamente? Bueno, ¿y qué dicen los libros sobre este? Bueno, Baveno dice que en pacientes en lista de espera se recomienda hacerle el screening de trombosis portal cada 6 meses. O sea, que cuando ustedes le pidan la ecografía para el screening de hepatocarcinoma, habría que agregarle Doppler y mirar las dos cosas. Sin embargo, habla solo de pacientes en lista de espera y no habla del resto de pacientes que podrían ser candidatos a trasplante, pero que no están en lista. Así que no hay recomendación sobre este grupo de pacientes, lo cual significa que no significa que no lo pueden hacer, sino que va a depender del criterio del médico tratante. Ahora, esto mismo va a ser con la misma frecuencia, es cada 6 meses, y hacerlo más rápido o en menos tiempo no tiene sentido. Fíjese, este es un estudio prospectivo de 1.200 pacientes, que a la mitad le hacían screening cada 6 meses y a la otra mitad le hacían cada 3, y la diferencia a lo largo de los 80 meses no fue significativa entre uno y otro. O sea que si ustedes tienen pacientes que no están en lista de espera, pero les piensan hacer screening igual porque son potenciales candidatos a trasplante, uno no debería hacerla por lo menos cada 6 meses y no menos.
¿Y por qué no hay recomendaciones acerca de esto? Porque todavía no hay evidencia que diga que el tratamiento de la trombosis portal mejora la mortalidad por sí mismo. Y lo que se trata de hacer, y es por eso que solo se hace en pacientes en lista de espera, es porque la principal complicación de la trombosis en pacientes cirróticos candidatos a trasplante es la exclusión de lista de espera por motivo anatómico. ¿Qué significa? Que si yo tengo toda la porta tapada y las mesentéricas tapadas y lo quiero trasplantar, yo no tengo dónde coserle la porta del donante, y esto no es una causa rara de exclusión. Y es por esto que solo se recomienda en pacientes candidatos en lista de espera. Entonces, dicho eso, vamos a ver que el tiempo de evolución de la trombosis nos va a cambiar el tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque si la trombosis es aguda, y acordarse que esto es solo en candidatos a trasplante hepático, acá ya no es solo lista de espera, uno podría tratar a toda trombosis portal aguda, ¿sí? Si a ustedes les parece que el candidato, si el paciente es potencial candidato a trasplante, ustedes deberían poder tratarla. Ustedes deberían tratar cualquier trombosis portal de cualquier tipo que tenga afectación de las venas mesentéricas, pues significa que esa trombosis está progresando. Y ni hablar que si un paciente con trombosis mesentérica tiene isquemia intestinal, se tiene que tratar independientemente de sea candidato o no. ¿Y con qué los vamos a tratar? Bueno, vamos a ver que tenemos algunas drogas disponibles en nuestro medio. La primera es los inhibidores de la vitamina K. Yo puse la acenofumarol acá, pero sepan que la warfarina también está. Son drogas de bajo costo, tienen más de 40 a 50 años en el mercado, o sea, todo el mundo en algún momento se enfrentó con ellas. Tienen el antídoto disponible casi en cualquier lugar. Tienen sus contras también, que es que los pacientes tienen que hacerse controles frecuentes con laboratorio, y que el RIN tiene que estar entre 2 y 3, y esto nos va a traer problemas con los pacientes que tienen cirrosis y alteración del TP. O sea, hay pacientes que normalmente viven con 2 y 3 de RIN, y esos pacientes probablemente no sean los mejores candidatos a usar el acenofumarol. Como segundo tipo de tratamiento, nosotros tenemos las heparinas. Acá yo les puse la enoxaparina. Tiene algunas ventajas con respecto a los inhibidores de vitamina K. Por ejemplo, no tiene control de laboratorio, no tiene rangos de tratamientos. En pacientes que tiene 2,5 de RIN habitual, ustedes lo podrían usar igual. E incluso no... incluso lo pueden dar cada 12 horas. Va a depender mucho del tipo de paciente. Pero sepan que estas drogas tienen alto costo, probablemente nadie las pague de su bolsillo, son drogas que tienen que abonar la cobertura de salud, y a veces eso se nos complica en los pacientes que no las tienen. El antídoto generalmente no está disponible por si el paciente sangra, y hay algunas poblaciones especiales que no las podríamos usar, por ejemplo, embarazadas, o pacientes obesos con más de 100 kilos, o clearance menor a 30, o sea, disfunciones renales crónicas con clearance menor a 30. Y por último, y esto también va a aparecer porque siempre se pregunta, es que qué lugar tienen los nuevos anticoagulantes orales. Y la verdad que en pacientes cirróticos la evidencia que hay es poca a casi nula, son muy pocos trabajos, que en algunos casos tienen algunos resultados prometedores, pero por ahora no está recomendado su uso, si bien no están contraindicados. Los trabajos han incluido solo pacientes con Chailá principalmente, y si bien no está contraindicado, si uno los piensa usar, debería justificarlo muy, muy bien de por qué. Ahora, ¿qué tan seguro es tratar un paciente cirrótico con anticoagulantes? Bueno, yo en esto ya se sabe hace bastante, también yo voy a poner una sola filmina, pero es bastante clara. Fíjense, este es un metaanálisis del 2017 que analizó más de 350 pacientes, donde miren los dos outcomes principales eran recanalización y progresión. Y fíjense, la recanalización fue 5 veces mayor en pacientes anticoagulados, y la progresión de la trombosis fue un 85% menor en pacientes anticoagulados. O sea, el tratamiento es muy efectivo en esta población. Ahora, cuando fueron a ver los outcomes de seguridad, fíjense que el sangrado entre pacientes que estaban anticoagulados y los que no fue significativo. Y esto último, que a lo mejor es lo más interesante, es que aunque parezca contradictorio, los pacientes anticoagulados presentaron casi un 75% menos de riesgo de hemorragia digestiva de origen varicial.
Y esto también está escrito, que la anticoagulación puede disminuir la hipertensión portal, más allá de, o sea, incluso en pacientes que ni siquiera tienen trombosis, y por eso se están postulando. Por ahora son estudios experimentales y no están recomendados su uso en la práctica habitual, pero lo que quiero demostrar con esto es que el tratamiento anticoagulante en pacientes cirróticos, incluso con varices, es seguro y es efectivo. Ahora, no obstante, tenemos que tener algunas consideraciones previas a iniciar la anticoagulación en los pacientes cirróticos. La primera es las plaquetas. Sí, uno siempre tiene que tenerlas en cuenta. Ningún hematólogo va a anticoagular a un paciente con menos de 50.000 plaquetas. Y no porque el número sea arbitrario, sino porque se piensa que con menos de 50.000 plaquetas no hay suficiente generación de trombina como para hacer un coágulo. Y es por eso que estos pacientes no deberían anticoagularse o deberían anticoagularse con muchísimo cuidado. Los pacientes con encefalopatía crónica, porque hay que tenerlos en consideración porque son pacientes que pueden llegar a caerse con frecuencia, y si el paciente está anticoagulado y se cae, el riesgo de TEC y hematoma subdural no es poco. Y por último, y esto a lo mejor es en lo que más me quiero detener, es en la profilaxis de varices esofágicas. Habitualmente, o lo que yo veo en la práctica diaria, es que todo paciente cirrótico que se va a anticoagular se bandea, independientemente de si la profilaxis es primaria o secundaria. Y la verdad que eso no es lo que dicen los libros y no es probablemente lo que deberíamos hacer. Lo que dice la bibliografía es que si el paciente tiene varices esofágicas y se va a anticoagular y nunca sangró, o sea, estamos haciendo profilaxis primaria, uno podría optar entre hacer bandas o poner betabloqueantes. Y cada vez hay más evidencia en que estos pacientes se benefician con el betabloqueante con respecto a las bandas en otras cosas que no son el sangrado digestivo. Con lo cual, si ustedes quieren anticoagular a un paciente que nunca sangró por varices y tiene varices, poner carvedilol o propranolol es perfectamente lícito y no tienen mayor incidencia de sangrados que los que tienen varices. Y esto no es menor en un momento de pandemia donde conseguir una endoscopía no siempre es fácil. ¿Cuánto los vamos a tratar? Como toda trombosis, son 6 meses. Pero, si el paciente está en lista de espera, hay que continuar la anticoagulación hasta el trasplante. Y como yo les dije, que solo los pacientes en lista de espera son los que tienen la indicación de anticoagulación formal, uno debería casi anticoagular a todos hasta el trasplante. No obstante, uno debería verlo caso por caso. Ahora, todo eso que les dije recién fue en la trombosis aguda en pacientes cirróticos. Y en los pacientes con trombosis crónica, en los pacientes que tienen cavernomatosis, las indicaciones de anticoagulación son las mismas que la trombosis aguda. La respuesta es claramente no. Acá la mayoría de los pacientes no se van a anticoagular, excepto, porque siempre hay excepciones para todo, que el paciente tenga, además de la cirrosis, una trombofilia diagnosticada, cosa que es rara, que uno vea que el trombo progresa con la no anticoagulación, en cuyo caso deberíamos hacerla, y por último, que el paciente tenga síntomas de isquemia intestinal, o sea, que síntomas de isquemia mesentérica. En ese caso sí habría que anticoagularlo. Y si el paciente está en lista de espera, ¿podríamos anticoagularlo? La verdad que esto está discutido, toda la evidencia es baja, muy baja, uno podría como no, y va a depender del paciente en particular. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes en donde no tienen cirrosis? O sea, ¿qué hacemos en los pacientes que tienen una trombosis portal? Que claramente es por otras causas. Y si acá vamos a la tríada de Virchow, probablemente, si bien las 3 causas deben estar presentes, hay un factor claro que es la hipercoagulabilidad, que siempre es la que tenemos que ir a buscar. Ahora, a diferencia de los pacientes con fibrosis avanzada, estos pacientes sí van a debutar con síntomas y probablemente la trombosis no sea un hallazgo, sino que uno la va a ir a buscar específicamente. ¿Qué síntomas van a tener? Y bueno, van a tener dolor abdominal, pueden tener fiebre, gases, y es un dolor que típicamente, esto no siempre pasa, empeora con la ingesta y calma con el ayuno, es lo que se llamaba antes el ángulo intestinal. Entonces, cuando un paciente viene con cualquiera de estas cosas, uno debe ir a buscar la trombosis. Ahora, como yo les decía recién, esto de diferenciar entre cirrosis y no cirrosis, la verdad que no para nada es fácil, porque sabemos que pacientes con hipertensión portal, plaquetopenia, esplenomegalia y varices no tienen cirrosis y puede ser solo consecuencia de la trombosis. Y también sabemos que existen pacientes cirróticos sin hipertrofia del caudado, sin esplenomegalia y sin bordes lobulados en la ecografía, con lo cual esto no siempre va a ser fácil para diferenciar un paciente de otro. Y siempre vamos a tener que apoyarnos en métodos
Primero, los no invasivos, el fibroscan yo creo que acá tiene una gran utilidad, obviamente va a depender de la causa de la cirrosis, si es que tienen cirrosis, pero es un instrumento de gran utilidad. Y obviamente, como última opción, la biopsia hepática también nos puede ayudar, es el colestán. Ahora, yo les decía que hay que buscar en pacientes no cirróticos, siempre hay que buscar las causas de trombosis. Y fíjense acá en rosa que yo les puse, si ustedes suman los porcentajes no les va a dar, pero porque ese es el rango de aparición que se dan en los distintos trabajos. Fíjense que entre trombofilia y síndrome mieloproliferativos más o menos se llevan el 50% de estos pacientes. Pero después están los anticonceptivos orales, fíjense que el porcentaje no es para nada menor, y factores locales, 20%. ¿Y qué son los factores locales? Y bueno, hay desde apendicectomías, plastrones apendiculares, diverticulitis de colon derecho, pancreatitis severas, colecistitis, todas las causas de abdomen agudo pueden asociarse, obviamente no en la mayoría de los casos, con trombosis portal. Ahora, cuando yo les hablé de los primeros dos grupos, que son trombofilias y síndromes mieloproliferativos, fíjense los que son los nombres. O sea, habitualmente son enfermedades que uno no trata en la forma común: deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, factor 5 de Leiden, hiperhomocisteinemia. Y fíjense en los mieloproliferativos: trombocitemia esencial, mielofibrosis, policitemia. Son enfermedades hematológicas que no son comunes de ver para nosotros los clínicos o los gastroenterólogos. Con lo cual, siempre que ustedes vean una trombosis portal y en un paciente que no es cirrótico, tengan un hematólogo amigo en que ayudarse, porque los trombosis de diagnósticos de estas enfermedades protrombóticas no son fáciles, ¿sí? Van desde el SAF hasta enfermedades mucho más raras, que tienen que pasar desde 1 a 4 meses para hacer el diagnóstico. Entonces siempre tengan un hematólogo que los pueda ayudar, porque les va a hacer la vida mucho más fácil. Ahora, el tratamiento en pacientes no cirróticos es mucho más fácil que el anterior. ¿Por qué? Porque pacientes no cirróticos con trombosis aguda, salvo una contraindicación formal para la anticoagulación, se tratan a todos. ¿Sí? Hay que anticoagular a todos. Y en pacientes con cavernomatosis o con trombosis crónica, se tratan los que tienen trombofilia diagnosticada, los que tienen progresión del trombo y los que tienen síntomas de isquemia mesentérica. Esto sí lo comparten con los pacientes con cirrosis. Pero sepan que una trombosis portal, sin estar asociado a un hígado cirrótico, se anticoagulan todos. ¿Y con qué? Básicamente con las mismas drogas. Los inhibidores, los antagonistas de vitamina K, las heparinas, y de vuelta, los nuevos anticoagulantes orales no están contraindicados, hay algunos trabajos que los avalan, sin embargo no están recomendados por ninguna sociedad, hay poca evidencia y, de nuevo, si uno los quiere usar, uno debería justificarlo bien por qué lo hace. Y la duración de tratamiento acá es parecida a la anterior. Si el paciente no tiene una trombofilia, el tratamiento son 6 meses. ¿Sí? Si el paciente tiene una trombosis asociada a una diverticulitis, el tratamiento son 6 meses y no mucho más. Ahora, si ustedes le encuentran una trombofilia o un síndrome mieloproliferativo, van a tener que tratarlo de manera indefinida hasta que la resuelvan. Y si la trombofilia es hereditaria, la anticoagulación va a ser de por vida. Si la trombofilia es adquirida, o sea, asociada a un cáncer, esta es hasta que se resuelva el cáncer. Y si es un síndrome mieloproliferativo, lo mismo hasta que se resuelva. Ahora, por último, les quería hablar de esta combinación de trombosis portal y hepatocarcinoma que tiene una implicancia pronóstica importante. Fíjense acá, que cuando nosotros vemos la estadificación de Barcelona, que esto no es la Biblia, no hay que casarse necesariamente con esto, pero sí tiene lineamientos generales importantes, nosotros vemos que cualquier paciente con trombosis portal asociado a un hepatocarcinoma lo coloca directamente en estadio avanzado, más allá del tamaño o la cantidad de nódulos que tenga el tumor. Y además de eso, lo saca de clase de cualquier tratamiento previo. Fíjense, en estos pacientes no está indicado el ATACE, ni el trasplante, ni la restricción, ni nada. Van directamente a sorafenib y la sobrevida es de 11 meses. Con lo cual, antes de catalogar a un paciente como BSLC estadio avanzado, uno tiene que estar muy seguro de que esa trombosis se relaciona con el hepatocarcinoma y no que es una trombosis en un cirrótico que además tiene un tumor que no tiene nada que ver. Entonces, esto no siempre es fácil, pero hay algunas características que nos ayudan. El trombo habitualmente adopta la posición del vaso, adapta la forma del vaso, pero si ustedes en las imágenes ven un trombo expansivo que dilata la vena, probablemente ese trombo sea tumoral. Si ven que tiene infiltración de la pared
ese trombo es tumoral, ¿sí? El coágulo no infiltra la pared. Si ustedes ven que el trombo real es en fase arterial, ese trombo es parte de hepatocarcinoma, es un pedazo de hepatocarcinoma que se mete dentro de la vena y genera trombosis, pero no deja de ser un tumor. Y obviamente en estos pacientes buscar lesiones a distancia, porque a veces nos ayudan a simplificar el trabajo. Fíjense acá, en la imagen de la izquierda, que esto es una resonancia, se puede ver el tumor con la parte de la trombosis y fíjense cómo con el contraste capta, tiene el mismo color que el tumor. Y en la imagen con la derecha, que es otra resonancia, esta es en una difusión, una secuencia de difusión, fíjense más allá de que hay una cuña de hipoperfusión, fíjense cómo brilla en la difusión. Y eso no pasa con los trombos, eso pasa con el cáncer. Entonces, estos pacientes tienen un trombo asociado a hepatocarcinoma y obviamente pasan en estadio avanzado. Entonces, si yo tuviera que decirles conclusiones de todo esto que hablamos, es lo primero que todo traten de estadificar qué clase de hígado tiene el paciente que están tratando, ¿sí? Evaluar el tiempo de evolución de la trombosis va a ser importante por si la trombosis es aguda o crónica, ¿sí? El screening está indicado solo en pacientes en lista de trasplantes cada 6 meses, pero de vuelta, esto no es un mandamiento. Si ustedes tienen pacientes que les parece que son potenciales candidatos a trasplante, pero que todavía no han contactado el centro y ustedes los están siguiendo, perfectamente les se pueden agregar el Doppler cuando le hagan el screening del hepatocarcinoma. Y recordar que la principal complicación de la trombosis en esta población es la salida o el no ingreso en lista de espera, ¿sí? Eso es lo más importante. No hay nada peor que un paciente que necesita un hígado, no se lo podamos poner porque no tenemos dónde ponerlo. Hay evidencia, y eso ya se lo mostré, hay bastante evidencia que demuestra que el tratamiento anticoagulante es seguro y efectivo en esta población, incluso en los cirróticos descompensados. Y recordar los recaudos antes de comenzar el tratamiento. Yo lo que les decía, si el paciente tiene encefalopatía crónica invalidante o tiene menos de 50 plaquetas, probablemente ahí tengan que definirlo mejor. Y de vuelta, y esto a lo mejor me parece que es lo más nuevo, que no es necesario realizar endoscopía a todos los pacientes previo a la anticoagulación, ¿sí? Si el paciente no sangró y tiene varices, con beta bloqueante puede ir fenomenal sin que tengan que hacerle endoscopías. Y por último, cuando ustedes tengan un paciente con hígado sano, ¿sí? Recordar que las causas de trombosis portal son muy heterogéneas, ¿sí? Que hay que tratar de identificarlas cuando esta no sea evidente, y que la anticoagulación indefinida acá sí puede ser una posibilidad, todo va a depender de lo que ustedes encuentren. Y lo más importante a lo mejor es lo último, que es no toda trombosis portal en un paciente con hepatocarcinoma está relacionada al mismo. Ustedes van a tener que tratar de identificar aquellos pacientes con trombosis portal asociadas a un hepatocarcinoma, aquellos pacientes con hepatocarcinoma que además tienen una trombosis portal que no tiene nada que ver. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahí hay algunas preguntas, pero yo voy a empezar primero reforzando algo que dijo Nacho que me parece muy importante, que es que la anticoagulación hasta puede mejorar la hipertensión portal. Y digo esto porque hay un patólogo canadiense llamado Ian Wineless que dedicó su vida hace 20 años a demostrar que en la cirrosis había trastornos de la microcirculación. Y si bien en ese momento no se hablaba de anticoagulación, es muy probable que esto sea cierto y es lo que hace la anticoagulación, es decir, mejorar la microcirculación y bajar la presión portal. El segundo concepto que quisiera reforzar es, Nacho explicó muy bien que la trombosis puede ser consecuencia de enfermedad hepática y no solo la causa de la hipertensión portal. Eso es claro en la cirrosis. Pero yo hace poquito tiempo hablé en este curso de un grupo de enfermedades que hoy se las agrupa llamando daño vascular portosinusoidal. Eso incluye la fibrosis hepática congénita, la hiperplasia nodular degenerativa y la hipertensión portal idiopática. Todas estas enfermedades pueden cursar con trombosis portal en su historia natural. Y por lo tanto, como bien dijo Nacho, uno se imagina que alguien que tiene trombosis portal y no tiene nada más, debería tener un hepatograma normal, imágenes normales. Pero si algo de eso no ocurre, muchas veces hay que estudiar al paciente más en profundidad, incluso llegando a la biopsia hepática. Ahí hay una pregunta, pero yo primero te voy a hacer 2 o 3 que son bien conceptuales.
todos los que nos están escuchando le hacen screening a sus pacientes con cirrosis cada 6 meses. Sí. Hoy, ¿hay que usar eco o ecodoppler? Te va a depender mucho del paciente. Si el paciente... Déjame que te lo frasee otra vez. ¿Hoy se justifica hacer eco solo en el seguimiento de cirróticos en vez de ecodoppler? Más allá del precio, más allá de... Yo creo que no. Yo creo que hay que hacerle ecodoppler a la mayoría de los pacientes. Ahora, cuando vos le haces ecodoppler, ¿hay algún signo que te haga decir, uy, este puede tapar la porta? Bueno, una cosa que nosotros discutimos siempre en los Ateneos. Bueno, una cosa que pasa, que yo no lo puse, pero una cosa que pasa con bastante frecuencia antes de la trombosis, es que el flujo del Doppler o disminuye o se invierte. Y ese es un estadio previo a la trombosis. Así que en ese paciente que informan hipoflujo de la vena porta o flujo invertido, uno debería seguirlo de cerca. Esto que estoy diciendo no está escrito cada cuánto, pero uno debería seguirlo cada 4 meses, cada 3 meses. Es una señal. Debería prestarle principal atención porque ese paciente va a tapar la puerta probablemente dentro de poco tiempo. Sí. Acá María Fernanda pregunta, ¿qué imagen sería más conveniente para completar el diagnóstico? Si vos elegirías, si un ecodoppler tiene diagnóstico de trombosis portal o sospecha, ¿le harías un ATAC, una resonancia, una angioresonancia? Mirá, los 3 métodos son buenos. Yo elegiría tomo por disponibilidad. Creo que conseguir un tomógrafo es mucho más fácil que conseguir un resonador y es bastante bueno para ver lo que son los vasos mesentéricos. Ahora, la resonancia creo que tiene un poquito más de ventaja con respecto a la tomo en un paciente que tiene una trombosis asociado a un hepatocarcinoma, a lo mejor. Pero la tomografía simple, con contraste... A los cirujanos que andan viendo vasos todos los días les gusta más la TAC que la resonancia para ver, no solo en la trombosis portal, cuando buscan mirar vasos. Yo tengo una preguntita más. Pregunten, ahí hay una sola pregunta. ¿O no hay más? Hay más abajo. No hay más, entonces me cagaron. Un paciente con trombosis portal sin características de ser por invasión tumoral y además HCC, ¿se anticoagula? Es decir, un HCC que tiene una trombosis que no parece tumoral. Sí. Tenemos en este momento una paciente en el Británico que es idéntica. Tenía una trombosis que generó la discusión sobre ir a tumoral. Generó la discusión porque, por ejemplo, el trombo no captaba contraste. La anticoagulamos y en un mes se le fue el trombo, no tiene nada. Bueno, hay una cosa que yo no dije, pero a ver, yo lo vi una sola vez hacer, pero si uno tiene muchas dudas, está escrito hasta biopsia del trombo. Que yo no sé qué experiencia tenés vos, Fede, yo la biopsia del trombo... Sí, la biopsiamos, a esta no dio nada. La biopsia del trombo requiere un operador muy experimentado y requiere un patólogo muy acostumbrado a ver citología. Y la citología entre un hígado normal, un hígado displásico y un cáncer es difícil. Por eso yo nunca empujé esto porque... Pero hay centros, digamos, como Barcelona o algunos otros centros que ven mucho cáncer que tienen el know-how muy aceitado para esto. Fíjate la próxima. Arriba. Acá que dice... Paciente que presenta hemorragia varicial. Al margen de realizar tratamiento de erradicación... ¿Está leyendo? Pues yo sé. Sí, hay. Paciente que presentó hemorragia varicial al margen de realizar tratamiento de erradicación. Para que si no lo agrando, mira. Y a lo mejor lo hago más fácil. Ahí está. Paciente que presentó hemorragia varicial, al margen de realizar tratamiento de erradicación, continuó con la anticoagulación y de continuar anticoagulado, ¿cuál sería el más seguro? Bueno, buena pregunta. Si el paciente ya presentó hemorragia varicial, ahí vas a tener que hacer profilaxis secundaria. O sea, vas a tener que ponerle betabloqueantes y bandas. No está escrito tampoco en qué momento de las bandas hay que anticoagularlos, y después de la primera uno ya puede, o uno tiene que esperar que esté totalmente erradicado para empezar. Lo que habitualmente hacemos es, le hacemos la primera sesión de bandas y cuando ya pasan los primeros días donde se va el riesgo de que se caigan las bandas y aparezca la escara, ahí ya podemos empezar la anticoagulación. A ver, la anticoagulación en la trombosis portal nunca es una urgencia, como puede ser en la TBP, porque no tiene riesgo de embolización, pero tampoco uno puede descansar y no anticoagularlo más, porque a veces las series de erradicación con bandas pueden tardar meses en algunos lugares.
Entonces, si el paciente hay que anticoagularlo, yo le haría la primera sesión y empezaría ahí, eso es bastante seguro. La última ya la contestaste, entonces yo te voy a hacer la última, que es de reflexión. Cuando un paciente lo anticoagulas, le sube el RIN, su MEL sube dramáticamente, de modo tal que un paciente que no tiene opción de trasplante puede pasar a tenerla por el RIN. La pregunta es, ¿vos crees que esto es una ventaja artificial que recibe el paciente anticoagulado o no es ventaja porque la trombosis portal significa tener una enfermedad más seria y es justo tener más MEL? La verdad que no lo sé. Esa pregunta de congreso grande con todos los expertos peleándose, digamos. Yo creo que, a ver, como les mostré previamente, la trombosis portal no aparece generalmente en pacientes muy enteros. Aparecen pacientes descompensados, con Childs más avanzado, que tienen cáncer, aunque no esté asociado a ellos, que ya sangraron. Con lo cual, habitualmente son pacientes que ya están bastante descompensados y sí, es un beneficio, pero como también tienen beneficio los puntos suplementarios por las otras enfermedades, como puede ser el hepatocarcinoma. Estos no tienen puntos suplementarios, pero directamente les aumenta el MEL. Así que no, yo creo que es correcto. No sé qué pensamos. No, me parece que hay siempre un gris, donde uno, a ver, empujar los límites de una ley no significa violar la ley. Es decir, si un paciente, es lo mismo que un paciente un día su control de RIN, en vez de venirle 2,5 le viene 6, no, tiene un MEL de 30, y bueno, en general está dentro de lo que el paciente, es parte de la regla del juego. Yo creo que en ocasiones sí, la trombosis portal representa, cuando el flujo se invierte es porque hay una resistencia muy importante y eso significa enfermedad más seria. Pero es un gris, es lo mismo que pasa con la creatinina, que un paciente entra en una falla renal aguda reversible, pero la creatinina sube el MEL, y eso hay que buscar una ventana tratando de ser justo para todos. Bueno, muy bien. ¿Eso lo cerrás de ahí? Y ahora lo... ¿Cómo dejo de compartir pantalla? ¿Querés que lo saque la presentación? Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces esto acá. Yo no lo tengo acá en mi... Ahí está. Bueno, yo voy a terminar la sesión de hoy con dos preguntas que me parecen relevantes. No son ni de alta ciencia, son más conceptuales que informativas. Uno es cuándo biopsiar en la actualidad, y otra que sí es un tema relevante, que es el rol de la biopsia hepática en el diagnóstico de los hígados grasos. No avanza. ¿No? Es el curso. Bueno, hace unos años, en los congresos más importantes de la especialidad, de alguna forma se formuló la hipótesis de que no necesitábamos más la biopsia hepática. Y realmente en poco tiempo se organizó un adiós muy, digamos, fundamentado.
no sé si muy fundamentado, pero con cierto fundamento. Esto dependía del desarrollo de biomarcadores, algunos de ellos, como el fibrotest, como el APRI y el FIB4, era tomar cosas que hacemos todos los días y ponerlas en una fórmula. Otros más sofisticados, como el fibrotest, requerían el dosaje de algunos marcadores más específicos y luego pagar para que alguien lo ponga en una fórmula y le den un número. Y quizás lo que generaba mayor fe era el FibroScan, por ser un aparato, digamos, más objetivo, que tira un número con buena correlación con la histología. En realidad lo que se quería decir, que el adiós a la biopsia era bienvenido porque era una forma de cuidar mejor su hígado, y esto fue festejado al punto de que yo he visto a colegas de mucho prestigio decir, bueno, no necesitamos hacer más biopsias. Pero a veces hay conclusiones que son apresuradas, como le pasó a esta mujer en Mendoza. Y con la biopsia hepática pasó algo parecido. Y es probablemente el NASH lo que hizo resucitar el concepto de que la biopsia es necesaria. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque en los ensayos clínicos para probar toda la cantidad de drogas que hay en este momento, cuando se utilizaron pruebas no invasivas, y esto incluye hasta el FibroScan, para identificar los pacientes con fibrosis, F2, F3, que son los que se incluyen en los ensayos clínicos, se vio que hay falsos positivos de un 60 al 90%. Es decir, el FibroScan o el APRI o el FIB4 o lo que quieran dicen fibrosis, y cuando uno le hace una biopsia hepática, eso no es así. Como en la historia de la biopsia, no vamos a decir esto en detalle, pero se biopsia desde 1883, donde el amigo Ehrlich hizo la primera biopsia. Muchos años después, en el año 1923, Bingel hizo la primera biopsia hepática por vía percutánea, y lo que está más cerca de nuestra realidad es lo de Giorgio Menghini, que en el año 58 hizo la primera biopsia percutánea utilizando la aguja de Menghini, que es con la técnica de aspiración y de un segundo. Es decir, no respire, uno entra y sale. Por lo tanto, la biopsia es un procedimiento que permanece hoy muy vigente luego de nada menos que 60 años de historia. Y esto es porque el examen histológico, en ciertas circunstancias, brinda una información que es esencial para el diagnóstico y que no podemos obtener por otros métodos. Vamos brevemente entonces a decir cómo estamos hoy con la biopsia. ¿Cuál era el pasado? Cuando yo empecé a hacer la especialidad, uno biopsiaba para hacer el diagnóstico, yo le diría, de la mayoría de las enfermedades del hígado, porque hasta las hepatitis agudas se biopsiaban. Pero claro, a lo largo de las últimas 3 décadas se han desarrollado múltiples procedimientos diagnósticos, tanto de laboratorio como de imágenes, que hoy nos permiten ponerle nombre y apellido a muchas enfermedades sin necesidad de hacer una biopsia hepática, e incluso podemos estadificar en forma no invasiva. Por lo tanto, en el presente las indicaciones de biopsia son selectivas. Selectivas no significa escasas, como les voy a mostrar en algún momento, evaluando la potencial utilidad de la biopsia en cada una de las enfermedades hepáticas. Brevemente, no voy a hablar de técnica, pero ¿cómo podemos obtener la muestra? Bueno, lo más común es hacer una biopsia percutánea con marcación ecográfica, que es muy distinta a una biopsia dirigida por ecografía o TAC, que eso lo hacen los radiólogos y solo cuando hay una lesión focal. Eso es lo que justifica una biopsia dirigida. Pero, digamos, la biopsia percutánea convencional en la cama del paciente requiere una marcación ecográfica para no punzar la vesícula, para ver que no haya un quiste o un tumor que uno pueda biopsiar accidentalmente. Esto, como yo tengo ya unos cuantos años, era horrible aspirar y que la biopsia se llene de bilis.
porque inmediatamente que se llena de bilis el paciente hace un coleperitoneo con un dolor intolerable y con mucha transpiración para el que le hizo, o sea, para el que la hizo. Y encima venía el cirujano y le decía, ¿qué hiciste? Con lo cual la culpa era horrible. La biopsia con marcación ecográfica nos da un margen de seguridad muy grande. En general se usan agujas de aspiración, pero las agujas de corte, cuyo banderado es la Trucat, tiene la ventaja de que saca un cilindro que es un poco más corto, pero es más ancho y se fragmenta menos. Por lo tanto, en un paciente con cirrosis se puede o es preferible usar la Trucat, y así lo piden algunos protocolos, por ejemplo, con antifibróticos, porque la muestra es más representativa. Ahora, en la época que yo empecé a hacer la especialidad, estaba muy de moda la biopsia laparoscópica. La biopsia quirúrgica es cuando el cirujano, digamos, opera por otra cosa y saca un cuadradito de hígado, que después voy a decir un par de palabras. Pero la laparoscopía tenía la ventaja sobre la biopsia de que podíamos ver la superficie del hígado y entonces ver si esto era un hígado cirrótico. Podíamos ver si el hígado era nodular pero no cirrótico. Este es el corte de una hiperplasia nodular regenerativa, donde el hígado tiene muchos nódulos y la superficie es nodular pero no es cirrótica, y además uno podía ver el peritoneo, lo cual era muy importante, por ejemplo, si el paciente tenía ascitis y si había dudas de la etiología de la ascitis, porque una biopsia peritoneal es el método más específico que uno tiene para estudiar una ascitis exudativa. Respecto a la biopsia quirúrgica, muchas veces uno le tiene que decir al cirujano que haga una biopsia en cuña, pero también una biopsia con aguja, porque tienen que saber que cuando uno hace una biopsia en cuña, uno saca la cápsula del hígado. La cápsula del hígado se mete hacia adentro con septos y da una falsa estadificación con una enfermedad más seria de lo que parecía. Cuando yo fui a trabajar en Estados Unidos en el año 90, que recién llegaba, uno de los cirujanos de mi centro me dice, esta paciente es una candidata buenísima, está en muy buen estado general. Me pareció que no estaba tan grave, fui a ver la biopsia, era una biopsia en cuña y no tenía cirrosis. Lo que pasa es que la biopsia estaba tomada en la superficie del hígado y parecía falsamente un F3 o F4, la paciente tenía una hepatitis aguda y nada más. Así que cuando se hace una biopsia en cuña hay que tener eso en cuenta. El tercer método, bastante popular en la Argentina, y lo que le gusta a los hipertensólogos portales, es la biopsia transyugular. Esta es una técnica extremadamente útil y fue diseñada en realidad para eso, que es los pacientes que los trastornos de la coagulación impiden la biopsia percutánea. Permite además un dato no menor y útil en el diagnóstico diferencial, que es medir la presión portal. En general, y más allá de que el doctor Bandi y Colombato se enojen conmigo, las muestras que se obtienen por vía transyugular no son tan representativas como las percutáneas, pero es un método que en buenas manos es extremadamente útil. Ahora, usen una técnica o la otra para hacer un diagnóstico adecuado. Uno tiene que tener una muestra adecuada. Y muestra adecuada significa aquella idealmente no fragmentada y que tenga por lo menos de 6 a 10 espacios porta evaluables. Cuando uno recibe una biopsia que tiene 2 o 3 espacios porta y uno empieza a inferir y a hacer hipótesis, eso deja de ser un diagnóstico objetivo. Es decir, que uno tiene que tener una muestra, estas son fotos a bajo aumento, que sea suficiente como para evaluar la estructura y además que tenga un número suficiente de espacios porta, porque ustedes pueden tener, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria en estadios precoces que tenga la enfermedad solo en 1 o 2 espacios porta, y si uno no cae justo ahí, uno puede no hacer un diagnóstico adecuado. Entonces les voy a resumir enfermedad por enfermedad lo que a mí me parece sobre el rol de la biopsia en la actualidad. ¿Hay que biopsiar las hepatitis C? Bueno, la hepatitis C pasó a ser un territorio del FibroScan y por lo tanto uno puede biopsiar una hepatitis C solo cuando existen discordancias, cuando hay dudas. ¿Y eso pasa con frecuencia? Bueno, pasa con cierta frecuencia. Esta es una paciente que yo atendía hace muchos años y que en el año 2009
Se le hizo una biopsia hepática con un material bien representativo y tenía una fibrosis F1, o sea, mínima, una expansión fibrosa del espacio porta sin septos. Consultó unos años después porque en una de las instituciones de salud y financiado por la industria se le hacía FibroScan a todo el paciente que quisiera conocer cómo estaba su hígado. Esta señora, que es directora de un colegio, concurrió ahí y se fue con la sorpresa que le dijeron, mire, usted tiene una cirrosis. Bueno, yo la vi, me pareció que una hepatitis C en 7 años no evoluciona de F1 a F4, le mandé, le hice repetir el estudio con un operador de mi confianza que me llamó y me dijo, no, mirá, no tiene nada, no tiene fibrosis significativa. Esto a ella le convino porque con el F4 en la mano le dieron tratamiento, era la época en que solo se trataban los estadios avanzados y la señora se curó. Se curó, quedó muy agradecida, pero unos años después se fue a asociar a un plan de salud. Ella dijo, yo tengo una hepatitis C curada, F1, le pidieron un FibroScan, que le dijeron, otro operador, usted tiene F4. La señora volvió desesperada a la consulta, yo la volví a mandar al operador que la había mandado la primera vez, y me dice, no, mirá, sigue teniendo F1. Llamé entonces al plan de salud, hice cambiar de operador, y finalmente volvió a tener F1. Por lo tanto, el FibroScan es un método, en mi opinión, muy bueno, pero no hay que creer a ciegas en los kilopascales. Como dije antes, para el NASH, todos los test invasivos tienen falso positivos y falso negativos. Pero de todos modos, en la hepatitis C, hoy, la indicación de biopsia hepática es muy reducida, en muy pocos casos cuando hay discordancia. Distinto es el caso de la hepatitis B. La hepatitis B, y ni que hablar si el paciente es E negativo, es decir, si es una hepatitis B con antígeno E negativo o anti-E positivo, porque ustedes a este paciente le van a dar un antiviral, no saben si lo van a tratar 1 año, 5 años, 10 años o por vida, o de por vida. Y esta es una enfermedad, digamos que a diferencia de la C, es una enfermedad muy inflamatoria. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es cómo los infiltrados inflamatorios, en vez de quedarse en un septo, se meten adentro del parénquima, es decir, tiene bastante hepatitis de interfase. Si ustedes a este paciente le hacen un FibroScan, le va a dar F3 o F4, porque uno de los falsos positivos del FibroScan depende de la actividad inflamatoria lobulillar, en este caso periportal. Así que si bien la Sociedad Americana no dice que la biopsia sea imprescindible, la Sociedad Europea sí la sugiere, y a mí me parece que esta es una de las enfermedades en las cuales la biopsia hepática tiene utilidad. No tengo ningún lugar a dudas que en esta tercera enfermedad, que es la hepatitis autoinmune, la biopsia yo la considero casi mandatoria. En primer lugar, porque si ustedes miran la definición de la enfermedad por todos los comités internacionales, si quieren hacer, por ejemplo, el score del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, van a ver que la presencia de hepatitis de interfase, periportal, PIS-1000, es parte de la definición. Segundo, que cuando uno tiene dudas, porque los autoanticuerpos son ni, porque la gamma globulina es alta, pero no tanto, la biopsia puede certificar el diagnóstico, o por lo menos puede solidificar más que certificar el diagnóstico, por la presencia de gran actividad periportal, por la abundancia de plasmocitos o por la presencia de rosetas periportales. Y en tercer lugar, hoy sabemos que la remisión bioquímica luego del tratamiento no va de la mano con la remisión histológica. Y hoy sabemos que en la mayoría de los pacientes que uno suspende el tratamiento inmunosupresor al año o los 2 años, la enfermedad va a volver. Y la mejor garantía para suspender el tratamiento con cierta confianza es que no haya inflamación en el hígado. Así que a mí me parece que en la hepatitis autoinmune la biopsia es esencial. Nuevamente, ustedes le hacen un FibroScan a alguien que tiene esto, que sería un F2 con esta actividad, el FibroScan le da F4. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno,
Como ustedes saben, la hepatopatía alcohólica tiene un rango, tiene un espectro de lesión hepática. Puede haber esteatosis, es decir, grasa sola. Puede haber esteatosis más inflamación, más ballooning, más hialina, lo que llamamos hepatitis alcohólica. Y por otro lado está la fibrosis, que en el caso del alcohol y del NASH no solo es fibrosis portal, sino que lo característico o lo más importante es la fibrosis en el centro del lobulillo, ya sea como con una fibrosis perisinusoidal o con el depósito de grandes cantidades de colágeno en el centro del lobulillo, lo que puede constituir prácticamente una enfermedad venoclusiva por alcohol. Por lo tanto, si uno quiere saber si el paciente tiene grasa sola, grasa más hepatitis alcohólica, y para ver el grado de fibrosis parenquimatoso, la biopsia hepática les va a dar muchísima información. Lo que están viendo acá son megamitocondrias que no tienen valor pronóstico, pero se pueden ver en la biopsia, al igual que la hialina. Es decir, si uno quiere ponerle nombre y apellido a alguien que tiene enfermedad hepática por alcohol, hay que hacerle una biopsia hepática. ¿Qué pasa con las colestasis crónicas? Bueno, ustedes saben muy bien que hoy en todas las guías la colangitis biliar primaria se diagnostica con el AMA positivo. Si uno tiene una fosfatasa alcalina alta y AMA positivo, uno dice, bueno, el paciente tiene una CBP y uno lo puede, si quiere, estadificar en forma no invasiva. También sabemos que la prima hermana, que es la colangitis esclerosante primaria, es una enfermedad de diagnóstico colangiográfico. Ahora bien, si uno tiene una sospecha de CBP y el AMA es negativo, especialmente si no hay ninguna de los patrones de factor antinuclear que son equivalentes al AMA, como es el nuclear DOT o el anillo periférico, entonces uno necesita una biopsia hepática para hacer diagnóstico de CBP. Y lo que va a mostrar es, si uno tiene suerte, esta lesión típica llamada colangitis granulomatosa. Granulomatosa porque acá hay células epitelioides, histiocitos, y como pueden ver acá, un florido ataque inmune al conducto biliar con colangitis no supurativa, es decir, presencia de células inflamatorias mononucleares en el epitelio biliar. ¿Y qué pasa con la colangitis esclerosante? Bueno, como ustedes saben, hay una forma clínica de la colangitis esclerosante llamada de pequeños conductos que cursa con colangiografía normal. En ese caso, y muchas veces post-trasplante, cuando uno hace una biopsia hepática y ve esta intensa fibrosis periductal con atrofia del epitelio biliar, este es un conducto que está próximo a desaparecer, bueno, en ese caso la biopsia es diagnóstica de colangitis esclerosante. Así que en las colestasis crónicas, CBP AMA negativo o CEP de pequeños conductos, la biopsia es esencial. ¿Qué pasa con las enfermedades metabólicas? Bueno, en un país donde la penetrancia del gen de la hemocromatosis es bajísima, porque no pasa del 20%, y teniendo en cuenta que la resonancia es útil, pero no demasiado, bueno, la biopsia hepática sigue siendo un recurso valioso para hacer diagnóstico de hemosiderosis. Simplemente con una tinción de azul de Prusia uno puede saber la severidad de la enfermedad y la magnitud de la sobrecarga de hierro. Algo parecido pasa con la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Lo ideal es tener un fenotipo de alfa-1, pero si uno hace una biopsia hepática y encuentra esto, que son inclusiones PAS positivas, diastasas resistentes, uno puede hacer diagnóstico de deficiencia de alfa-1 antitripsina y saber que al menos este paciente tiene un alelo Z, que es el que produce enfermedad. La biopsia no permite decir si esto es MZ, SZ o ZZ, para eso se requiere un fenotipo, salvo que el paciente tenga inclusiones PAS positivas, diastasa resistente y un nivel muy bajo de alfa-1 antitripsina en la sangre, con lo cual uno puede decir esto seguramente es una deficiencia completa. Y las glucogenosis, ya sean las glucogenosis heredofamiliares o las glucogenosis adquiridas en pacientes con diabetes tipo 1, que comen muchos hidratos de carbono y se inyectan mucha insulina, todo esto se puede diagnosticar muy bien con una biopsia hepática. Existe un grupo de enfermedades en los cuales la biopsia es casi esencial, que son los que llamamos infiltraciones microscópicas, es decir,
este es un hígado agrandado que está muy infiltrado por algo que no da nódulos en las imágenes. Y en este grupo hay fundamentalmente 3 enfermedades. La amiloidosis es rara, la amiloidosis hepática, pero la amiloidosis va creciendo en los sinusoides, matando a los hepatocitos por compresión y va generando un reemplazo hepático que en sus etapas terminales se caracterizan por la presencia tanto de falla hepática por reemplazo como de hipertensión portal por pérdida del lecho sinusoidal. Cuando un enfermo viene con fosfatasa alcalina alta y un síndrome febril prolongado, bueno, el paciente puede tener una granulomatosis hepática, hay muchas causas infecciosas, lejos la tuberculosis primero, y para ver los granulomas uno debe hacer una biopsia hepática. Y lo mismo pasa con los linfomas. Hay linfomas que tanto Hodgkin como no Hodgkin que infiltran predominantemente el hígado y que es un órgano de muy fácil acceso para hacer una biopsia hepática y después todos los estudios específicos para establecer qué tipo de linfoma es. Así que en las infiltraciones microscópicas, la biopsia hepática tiene un rol muy importante. ¿Hay que biopsiar las insuficiencias hepáticas agudas? La respuesta es no, pero existen ciertos pacientes con falla hepática aguda que generan dudas para el trasplante. La de la izquierda es una hepatitis herpética aguda, que da estos típicos cuerpos de inclusión llamados cuerpos de Cowdry. Esta es una hepatitis aguda o fulminante, febril y leucopénica, con poca bile y pocas enzimas, pero si queda dudas, uno puede hacer una biopsia transyugular. Esta es una fulminante que si uno no llega tarde se cura con aciclovir. Y la otra que está un poco luminosa, se ve muy luminosa ahí, esto es las llamadas esteatosis micelares, y es el sustrato de la esteatosis gravídica. Habitualmente no se requiere una biopsia, pero en un caso dudoso, en superposición con gel, con eclampsia y con todo eso, una biopsia transyugular puede ayudar. Yo mencionaba antes, cuando decía lo que Nacho mencionaba sobre la trombosis portal como consecuencia de enfermedades, bueno, la cirrosis es el mejor ejemplo, pero también se puede tapar la porta en la fibrosis hepática congénita, que ustedes saben es una malformación de la placa ductal y que tiene una histología característica, con estos gruesos septos de fibrosis con conductos biliares dilatados, un epitelio plano. La hiperplasia nodular regenerativa, que es un típico ejemplo de lo que decía Ignacio, de trastornos de la microcirculación, donde hay zonas bien perfundidas que se hipertrofian, zonas mal perfundidas que se atrofian. Entonces ustedes ven un hígado donde la estructura está reemplazada por nódulos, pero el límite entre los nódulos no es la fibrosis, sino parénquima comprimido. Y después la llamada hipertensión portal esencial o idiopática, en la cual se produce una obliteración de las vénulas portales, que es la causa de la presión de la hipertensión portal. Acá ustedes tienen una arteria y fíjense que esta vena tiene una paregresis y se está obstruyendo completamente. Es decir, en estas 3 enfermedades, la histología es esencial para el diagnóstico. Ni que hablar de la utilidad de la biopsia en el trasplante, porque luego de que con una ecografía Doppler sabemos que los vasos no están trombosados y la vía biliar está bien, el no respire es el paso siguiente. Entonces la biopsia nos puede demostrar si el paciente tiene injuria de preservación, es decir, necrosis isquémica, más que nada en zona 3, si tiene un rechazo celular o también llamado rechazo agudo, que es bien inflamatorio, con colangitis no supurativa y a veces supurativa y con endotelitis de las vénulas portales o centrales, rechazo crónico, este es el rechazo que se ve habitualmente meses o años después del trasplante y que es un síndrome de desaparición progresiva de los conductos biliares, Vanishing Bile Duct Syndrome o ductopenia, y en infecciones como el citomegalovirus que da estas inclusiones tan características. Es decir, luego del trasplante hepático, una vez descartadas las complicaciones quirúrgicas, la biopsia hepática es imprescindible. Como ustedes saben, a todo el mundo le encantan los síndromes de superposición, que están muy sobrediagnosticados, pero la superposición más frecuente
es la de la hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante. No se puede hacer diagnóstico de síndrome de superposición sin una biopsia hepática, porque como su nombre lo indica, la superposición tiene que tener elementos de las dos. Por ejemplo, en el caso de la CBP, si uno tiene una clara CBP, pero hay más hepatitis periportal de la que debería tener la CBP o más actividad lobulillar, entonces ahí se plantea la superposición. Debe haber superposición de autoanticuerpos, pero no se puede hacer diagnóstico de un síndrome de superposición sin una biopsia hepática. Por lo tanto, lo que les he mostrado ahora es un poco recorrer el espinel, mostrando que hay muchas enfermedades hepáticas en las cuales la biopsia es necesaria, aconsejable o imprescindible. Ahora bien, todos los días ustedes, sean clínicos, gastroenterólogos o hepatólogos, reciben todos los días pacientes con diagnóstico de hígado graso. En general son pacientes que se hacen una ecografía y la ecografía le dice que el ecografista le dice que el hígado está más blanco que lo normal, y esos pacientes pueden tener un hepatograma normal o pueden venir con una discreta elevación de transaminasas. Entonces, la pregunta es, bueno, que todo el mundo se hace, ¿esto es esteatosis o es esteatohepatitis? Bueno, más allá de la relevancia de contestar esta pregunta, y digo esto por la ausencia de tratamientos farmacológicos que estén validados, bueno, si uno quiere, si necesitan contestar esta pregunta, hoy el rol de la biopsia es irreemplazable. El NASH está lleno de paradojas. Como ustedes saben, debe haber 20 o 30 protocolos de fase 2 y de fase 3 y no tenemos ni un biomarcador. ¿Cuándo decimos que es NASH? Cuando un paciente tiene una enfermedad hepática, todo el resto es negativo y el paciente tiene diabetes o obesidad. Son marcadores muy groseros. Entonces, una paradoja es tanto avance en los mecanismos de lesión, tanto avance en las propuestas de diagnóstico y no hay un biomarcador. Y por lo tanto, como dije yo, el NASH fue lo que resucitó la biopsia, porque hoy en día ustedes lean cualquier artículo, más allá de la necesidad del diagnóstico, ustedes lean cualquier artículo y le va a decir, uno puede hacer un eco, uno puede hacer un fibroscan y medir la grasa por CAP, pero el gol estándar es la biopsia hepática. Y además ni el eco ni el fibroscan pueden diferenciar esteatosis de esteatohepatitis. El fibroscan puede decir si hay fibrosis, esto debe ser NASH. Y lo mejor de todo, que no es una biopsia, sino que son dos biopsias, porque todos los protocolos de la industria, que repito, hay un montón en este momento, requieren una biopsia en el screening para ver si el paciente califica y una biopsia o más para ver la respuesta al tratamiento. Y como mostré al principio, esto fue así porque las pruebas no invasivas tienen una tasa altísima de falsos positivos para ver lo más importante que hay que ver en cualquier enfermedad hepática crónica, que es si hay fibrosis o no, porque en última instancia los pacientes llegan a la cirrosis y a la hipertensión portal por el depósito progresivo de fibrosis. La esteatosis o esteatohepatitis en realidad es un síndrome, porque yo les puedo mostrar el lobulillo de un paciente con hepatitis C y es idéntico al de una esteatohepatitis, por resistencia a la insulina, que sería el síndrome. Les mencionaba antes lo mismo con el alcohol. El alcohol puede tener hígado graso, hepatitis alcohólica o cirrosis o fibrosis, y esto es indistinguible del NASH, ya vamos a hablar de esto. Es decir, la esteatosis y esteatohepatitis es un síndrome. Ahora bien, estas son las siglas de la literatura. El NAFLD, se le puede sacar la D también, es grasa sola, mientras que el NASH, además de la grasa, tiene daño parenquimatoso, caracterizado histológicamente por inflamación y por balonización, y por supuesto el termómetro es la fibrosis. Pero lo importante de estas dos cosas, y lo importante para diferenciar, y lo importante que sería tener un biomarcador para diferenciar estas cosas, es porque el hígado graso, la esteatosis pura, es una enfermedad inocente, no progresiva o que es muy lentamente progresiva. Lo mismo pasa en el alcohol, mientras que el NASH
es una enfermedad progresiva. Tan progresiva es que hoy el NASH es la segunda indicación de trasplante hepático en el mundo y creciente, y además una causa muy importante de carcinoma hepatocelular. Se ha planteado incluso que puede haber carcinoma hepatocelular en estadios precirróticos. Así que diferenciar esteatosis pura de esteatosis más daño parenquimatoso es realmente muy importante desde el punto de vista pronóstico. Ahora bien, veamos un poco el espectro histológico de esto. Empezando por la grasa. ¿Cómo se clasifica la grasa? En macrovacuolar, microvacuolar, de acuerdo al tamaño de las vacuolas. Hay una forma de grasa micelar o espumosa que cursa con mucho daño hepático que es poco frecuente en el NASH. Luego uno puede decir, bueno, ¿dónde está la grasa? Puede estar en todo el lobulillo, puede estar en una zona o puede ser parcial, aquí y allá. Y la severidad se dice que no hay grasa cuando hay menos del 5%, después del 5 al 33, del 34 al 66 y más de 66. La mayoría de los patólogos dicen 25, 50, 75, una cruz, dos cruces, tres cruces, todo eso es subjetivo, pero en general leve, moderada y severa sigue siendo una terminología fácil. Vamos a pasar rápido esto porque no tiene ningún secreto. La esteatosis macrovacuolar es cuando la grasa tiene grandes vacuolas. La característica principal es que la vacuola ocupa toda la célula desplazando el núcleo hacia la periferia. Es decir, la grasa macrovacuolar desplaza al núcleo y a las organelas, como pueden ver con las flechas que marcan cómo toda la célula está comprimida en la periferia. ¿Qué diferencia tiene con la esteatosis microvacuolar? Bueno, que las gotas son pequeñas, es decir, que en un hepatocito uno puede ver varias gotas de grasa, como pueden ver en la foto de la derecha, que es una tinción de Paz, donde uno puede ver que en un hepatocito hay muchas gotas pequeñas. Ahora, desde un punto de vista morfológico estricto, la mayoría de las esteatosis son mixtas. Si ustedes miran la foto de la derecha y le trazan una línea acá, pueden ver que para la izquierda un hepatocito tiene muchas gotas, para la derecha es macro. O sea que es una terminología esta que tiene poca importancia porque no tiene un correlato funcional. Correlato funcional tiene este tipo de esteatosis, que ustedes pueden ver que es difícil de ver que esto es grasa, porque la célula está balonizada, pero no por agua, sino por microvacuolas de grasa. Esto es una enfermedad mitocondrial que cursa con falla hepática, es el sustrato anatómico de la esteatosis gravídica, de la enfermedad de Reye y de algunos DILI, como es el valproato. Se puede ver en los alcohólicos, se le ha llamado foamy fatty degeneration, degeneración espumosa del alcohólico, pero raro en el NASH, pero es una forma de esteatosis. Muy bien. La topografía de la esteatosis, dijimos que puede ser en toda la biopsia, panacinar, puede estar alrededor de la vena central, o como pueden ver a la derecha, puede estar en las zonas 2 y 3 respetando la zona central. ¿Eso tiene importancia? Ninguna, simplemente es de la descripción. La severidad sigue siendo subjetiva, pero si uno ve biopsias como esta, que puede contar hasta las gotitas de grasa, uno se pregunta si esto uno lo debe llamar esteatosis o esteatosis mínima. En cambio, cuando la esteatosis es moderada o severa, es fácil ver que compromete, a veces es parcheada. Un lobulillo tiene un montón y el de al lado no tiene nada, pero en base a eso, un patólogo dice leve, moderada o severa, y eso es fácil de entender. Pero dijimos entonces, los que tienen grasa solo, bueno, uno lo puede tratar, pero no preocupa demasiado. Lo que preocupa es cuando además de la grasa hay daño parenquimatoso o fibrosis. El daño parenquimatoso en las esteatosis es por la presencia de inflamación o de ballooning. Cuando hay inflamación, en relación a las gotas de grasa en el lobulillo, entonces hablamos de esteatohepatitis. Grasa e inflamación, como pueden ver claramente en esta foto. En la derecha lo ven a mayor aumento, como las gotas de grasa tienen células inflamatorias alrededor. Esteatohepatitis, grasa e inflamación, todos distintas, de distinta severidad. El segundo cambio es la balonización. Balonización es que el hepatocito aumenta de tamaño con
citoplasma claro, como pueden ver en la foto de la izquierda. En el recuadro ven hepatocitos balonizados y acá grasa, o sea, grasa asociada a balonización. Como pueden ver en la foto de la izquierda, la E significa esteatosis, la B, ballooning, la I, inflamación. O sea, el NASH tiene esteatosis, ballooning e inflamación. Como pueden ver entonces, además de la grasa, como se ve acá, los hepatocitos están grandes y con el citoplasma claro. La balonización puede acompañarse de hialina de Mallory, que como ustedes saben, es un agregado de los microfilamentos de la célula. El citoesqueleto no funciona, la célula no puede exportar las proteínas, se llena de agua y queda el Mallory como un grumo citoplasmático eosinófilo. Como pueden ver, acá hay grasa, hay ballooning y hay hialina de Mallory. Hay 20 enfermedades que tienen hialina de Mallory, lo que pasa es que es mucho más frecuente en el alcohol. Pero la esteatohepatitis no alcohólica es una esteatohepatitis como la alcohólica, pero en un síndrome menos, de menor intensidad, como veremos. Nuevamente, ahí tienen células balonizadas y que tienen esos grumos citoplasmáticos que es hialina de Mallory. Por lo tanto, cuando hablamos de NASH, los tres elementos son la esteatosis, como ven ahí, la inflamación y la balonización con o sin hialina de Mallory, a diferencia del NAFLD, que es grasa solo. Y por supuesto, y como dije antes, todas las enfermedades progresan por fibrosis. La fibrosis del NASH es igual a la fibrosis del alcohol, es la fibrosis sinusoidal, la que capilariza los sinusoides. Capilarizar significa que transforma el sinusoide en un capilar y cuando eso pasa, la célula no intercambia con los hepatocitos y eso se convierte en un shunt intrahepático. La fibrosis del NASH es igual a la del alcohol, pero nunca de la misma severidad, llamada intersticial, sinusoidal, en alambre de gallinero, tiene muchas denominaciones. Y generalmente es en la zona 3. Como pueden ver acá, que se tiene grasa, tiene ballooning, hialina y fibrosis central. La fibrosis puede ir progresando y cuando el paciente llega al final del camino y tiene cirrosis, la grasa puede estar, o como nosotros vemos muchas veces en el trasplante, en el momento del trasplante la grasa se fue porque el paciente está desnutrido, haya o no haya factores de riesgo, es común que sea una cirrosis inactiva. No en este caso, ustedes pueden ver que los nódulos de la cirrosis tienen grasa. ¿Son parecidas a la esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica? Tienen los mismos elementos, pero la primera diferencia es la severidad. Esto es una hepatitis alcohólica severa, la de la izquierda, y este es un NASH severo. Nunca un NASH tiene el grado de ballooning, hialina y fibrosis que tiene una hepatitis alcohólica. Con respecto a la hialina de Mallory, en el NASH, como pueden ver a la derecha, la hialina es sutil y suele no tener satelitosis. Se llama satelitosis a la hialina rodeada por polinucleares. Mientras que ustedes miran a la izquierda, pueden ver ahí una gran cantidad de hialina con polinucleares alrededor. Es decir, el elemento es el mismo, la cantidad es mucho menor. Y ni que hablar de esto, que es la fibrosis. Porque salvo excepciones, la fibrosis sinusoidal del NASH es sutil y nunca tiene estos cascotes de fibrosis. Imagínense que esto es una zona central del lobulillo y funciona como una enfermedad venoclusiva, por eso estos enfermos tienen hipertensión portal antes de llegar a la cirrosis. Es decir, este grado de fibrosis no se ve en el NASH. Es decir, los elementos son los mismos, la intensidad es diferente. Para terminar, les muestro 2 o 3 cosas de la ciencia que ustedes no tienen que saber, porque el patólogo tiene que... Esto sirve para investigación y no para un informe común. Pero Elizabeth Brunt, que es una patóloga de San Luis, hizo una clasificación especial para la fibrosis del NASH. Entonces, el estadio 1 puede ser de 3 formas, 1A, B o C, que haya fibrosis perivenular aislada o perisinusoidal aislada o portal aislada. Todo eso es el estadio 1. El estadio 2 es portal y central, ambas fibrosis pero sin puentes. El 3 es cuando hay puentes, el 4 cuando hay cirrosis. Es decir, es muy parecido al Metavir pero adaptado al NASH. Ahora,
Fíjense que no es tan sencilla la estadificación de la enfermedad. Cuando se diseñó esto que se llama el NASH Activity Score, que es lo que se usa en los protocolos, se reunieron 10 hepatopatólogos con experiencia para generarlo. Miraron 50 biopsias. Y lo que están viendo acá a la derecha es el nivel de concordancia. Una gran concordancia. Tenían que clasificar las biopsias. ¿El NASH borderline o no NASH? Pero fíjense que la concordancia no es tan alta. En decir tiene NASH o no NASH por la inflamación, 50% de concordancia. En el Baluni y el Alina 60, ni en la grasa tuvieron concordancia absoluta. Y estos eran 10 hepatopatólogos expertos. Entonces hay zonas grises. Cuando ustedes ven grasa y 4 linfocitos, ¿cómo lo llaman? ¿Esteatosis o esteatohepatitis? Cuando al revés, uno ve mucha inflamación y hay 3 o 4 gotas de grasa, ¿cómo se llama? ¿Esteatosis o esteatohepatitis? También puede pasar, y esto se ve, que uno puede tener grasa y fibrosis, pero no tiene inflamación, como pueden ver en el tricrómico de la izquierda, que tiene un espacio portal con fibrosis, una zona 3 igual, con grasa sin inflamación. Falta la hepatitis, y en el de la derecha igual. Pueden tener esteatosis, en este caso con fibrosis portal, pero no hay inflamación, no hay mínima inflamación. Es decir, que no siempre es blanco y negro ver cada componente del síndrome. Y por eso se han diseñado estos scores. Yo siempre digo lo mismo, estos scores son como los scores que hay para hepatitis crónica o para CBP. Sirven cuando uno está haciendo investigación y quiere, digamos, tener un parámetro objetivo. Este, que es el más usado, que es el NAFLD Activity Score o NASH, toma los 3 componentes, la esteatosis, y le pone un valor de 0 a 3, lo que se llama la actividad de la enfermedad, es decir, 0 a 3 para la inflamación lobulillar, y la balonización 0 a 2. Por lo tanto, este score de NASH va de 0 a 8, y dice más de 5 es NASH, menos de 3 es no NASH. La crítica a este score es que incluye la grasa como parámetro de actividad, con lo cual algunos patólogos no están de acuerdo y a algunos les gusta más este score SAF, que es Steatosis Activity Fibrosis Score, que evalúa separadamente la esteatosis de la actividad y de la fibrosis. Cuando valía la actividad, hace separadamente la inflamación lobulillar y la balonización. Es decir, este score no incluye la esteatosis. Nuevamente, los scores son útiles para los patólogos. Y si a ustedes le mandan un informe con todas estas categorías, no entienden nada. Lo que les tienen que decir es si tiene grasa, de qué severidad es, si tiene inflamación, si tiene ballooning, si tiene hialina y más que nada si tiene fibrosis. Por lo tanto, y para terminar, y haciendo una reflexión sobre la biopsia hepática, es el procedimiento de la hepatología. Los hepatólogos no solo tenemos hepatitis autoinmune, sino que somos autoinmunes porque regalamos todos nuestros procedimientos. En muchas instituciones las biopsias no dirigidas las hacen los radiólogos. Yo soy de la opinión que todos los hepatólogos deberían practicarla y más aún, y esto yo siempre lo proyecto en la sociedad de hígado, yo no le otorgaría el título de especialista en hepatología clínica a alguien que no haya realizado biopsias. Y por otro lado, y esto es más de la especialidad, no de los más generalistas, hay pocos hepatopatólogos en la Argentina y por lo tanto un hepatólogo debería estar entrenado para leer biopsias lo mayor posible, al menos para entender el ABC. Es muy fácil criticar al patólogo de un hospital general, pero tenga en cuenta que le tiran en una bandeja 2 cerebros, 10 biopsias de estómago, 4 de piel, 2 de grado y un hígado cada 6 meses y pretenden que haga diagnóstico de síndrome de superposición. Eso es difícil y yo lo entiendo, pero sí creo que los especialistas en hepatología tienen que tener idea sobre la biopsia. Creo que hasta aquí llegué. Estas conferencias no generan preguntas, pero si tienen alguna, son conferencias de demostración, ¿no? El otro problema es que cuando un hepatólogo sabe de biopsias también tiene que tener cuidado porque uno va al laboratorio y cree que se las sabe todas y uno tiene que pensar que venga un patólogo al consultorio y le diga, mira, te equivocaste, yo creo que esto no es una hepatitis C, sino que es un Wilson y uno le quiere clavar un cuchillo en la yugular.
entonces tenemos que pensar que al revés también eso es así. Entonces, acá nos despedimos, les agradecemos mucho su participación y los esperamos el primer martes de mayo, donde va a haber una charla sobre hepatitis B, que voy a dar yo más que nada sobre la reactivación de la hepatitis B con inmunosupresión. Y vamos a contar también con la presencia de Juan Carlos Bandi, que es un experto en todo lo que es intervencionismo transyugular, que va a hablar de TIPS. Así que buenas tardes y gracias por estar ahí.